Hasta aquí las instituciones, pero hay otro tipo de sombra que no viene de la desconfianza. En el Estado, el agresor que la víctima ya conocía, el vecino, el familiar, el amigo de la familia, y en ese mismo terreno hay algo más que empieza a cambiar, la forma en que el sistema empieza a atraparlos. En noviembre de 1998, Moravia se convirtió en el escenario de un crimen que marcó un antes y un después en la investigación forense costarricense. Una escena aparentemente vacía escondía rastros de sangre invisibles al ojo humano. La víctima era una familia completa: José Narciso Montero Valverde, Ana Isabel Méndez Varga y su hijo de 9 años. Los tres fueron asesinados durante la noche mientras dormían. El padre recibió 3 balazos, la madre 5, el hermano uno en la cabeza. Quien lo hizo no era un extraño, era un adolescente de 15 años, parte de esa misma casa. Después de los disparos, cargó los cuerpos en el carro familiar y los empujó al río Virilla, intentando borrar todo rastro. La policía no encontró evidencia visible, pero aplicó una sustancia química conocida como luminol, capaz de revelar sangre donde ya no quedaba nada a simple vista. Los resultados fueron contundentes, permitieron reconstruir los movimientos dentro de la vivienda y confirmar que el crimen había ocurrido ahí, no en otro lugar. Fue la primera vez que esta herramienta resolvía un caso en el país. El Tribunal Penal Juvenil halló a la joven culpable del triple homicidio. Su novio de 21 años fue absuelto. ¿Cuántos crímenes anteriores sin esa tecnología quedaron sin resolver simplemente porque la sangre ya no se veía? Casi en la misma época en que Moravia aprendía a leer lo invisible, en Heredia otro caso avanzaba gracias a una herramienta distinta: el testimonio. En 1998 y 2000, un hombre conocido como El Sable, Henry Marín Quesada, comenzó a atacar mujeres jóvenes en las inmediaciones de una parada de autobús cercana a Real Cariari. Marín esperaba en la parada, seleccionaba a sus víctimas y las llevaba bajo amenaza hacia un lugar solitario cercano, donde las violaba y posteriormente les robaba sus pertenencias. Los investigadores terminaron estableciendo que había atacado a mujeres de características similares y que utilizaba prácticamente el mismo escenario y la misma forma de actuar. Pero había algo que el agresor no podía controlar, y las víctimas hablaban. Las mujeres describieron al hombre que las había atacado, y cuando los investigadores comenzaron a comparar los relatos, encontraron coincidencias. No era solamente que varias mujeres estuvieran denunciando una violación, estaban describiendo a un hombre con características físicas similares, que actuaba de una manera similar y que elegía prácticamente el mismo lugar para cometer sus ataques. De esas descripciones surgió una de las herramientas más importantes de la investigación: el retrato hablado. Las características proporcionadas por las víctimas permitieron elaborar un rostro aproximado del sospechoso. La imagen se convirtió en un punto de partida para los investigadores. Ayudó a orientar la búsqueda de quien todavía era, en ese momento, un desconocido. Y aquí está lo interesante para nuestra historia. La evidencia no apareció necesariamente como una huella perfecta, una muestra de ADN o una fotografía del agresor. Apareció primero como información. Una mujer recordaba, después otra y después otra. Cada testimonio tomado individualmente describió una experiencia particular, pero cuando comenzaron a superponerse apareció algo nuevo, un patrón. La investigación criminal podía convertir estas coincidencias en una representación física del sospechoso, y esa representación podía conducir hasta una persona concreta. Finalmente, Henry Marín Quesada fue detenido el 29 de abril de 1999. En noviembre del año siguiente, el Tribunal Penal de Heredia lo condenó a 156 años de prisión por los hechos atribuidos a la serie de ataques. El caso terminaría convirtiéndose en uno de los más conocidos de la investigación criminal costarricense de aquella época. Y aquí aparece el contraste. Por un lado, la criminalística comenzaba a aprender a extraer información de aquello que el ojo no podía ver: rastros, indicios, materiales, huellas. Por otro lado, existía otra fuente de información que podía parecer mucho más frágil: la memoria de una víctima. Pero cuando varios testimonios independientes empezaban a coincidir, esa memoria dejaba de ser solamente el
relato de una experiencia individual podía convertirse en un patrón. Y ese patrón podía convertirse en un rostro. En otras palabras, no fue simplemente la palabra de una víctima contra la palabra de un acusado. Fue la acumulación de testimonios la que permitió reconstruir una imagen del agresor y relacionarla con una serie de delitos. Dos casos entonces en una misma época. En uno, la investigación aprendía a leer aquello que el ojo humano no podía percibir. En el otro, aprendí a escuchar aquello que el agresor esperaba que quedara enterrado en la memoria de sus víctimas. Y quizá la pregunta que queda sea esta: ¿cuántos casos anteriores habían permanecido aislados porque nadie podía lograr convertir varios relatos dispersos en una sola historia? El 16 de julio de 2005, Luis Fernando Burgos, de 47 años, se casó con Maureen Gabriela Hidalgo Mora, de 27. Desde el inicio, Burgos ejerció control físico y psicológico sobre ella. Celos excesivos, agresiones, aislamiento de su familia y amigos, un teléfono que él mismo le dio para monitorear cada uno de sus movimientos. Entre finales de junio y principios de julio de 2006, Burgos compró dosis de diazepam para sedarla. Entre la noche del 10 y la mañana del 11 de julio, la asfixió hasta matarla. Después, siguiendo instrucciones de una tercera persona, intentó disponer del cuerpo envuelto en plástico, con guantes para no dejar rastro. No hubo un momento de quiebre repentino, hubo un año entero de control construido en silencio, puertas adentro, antes de que estallara en lo que estalló. ¿Cuántas veces la violencia, que termina en tragedia, ya venía anunciándose mucho antes en forma de control? El 5 de septiembre de 2005, Josebet Retana Rojas, de apenas 12 años, fue asesinada en Oriamuno de Cartago. Su cuerpo apareció en la quebrada Lajas dentro de un saco, con su uniforme escolar puesto y golpes severos. El principal sospechoso fue Alexander Salamanca Segura, amigo cercano de la familia. Se encontraron vellos púbicos con su ADN y el de la madre de la menor, pero la fiscalía señaló que esa prueba por sí sola generaba dudas razonables, no certezas. Sí, toda la clase la pasó triste, sí, escribía triste, triste, y ella siempre era feliz. Salamanca terminó pidiendo formalmente que se descartara su participación. El caso nunca llegó a una condena. El 11 de julio de 2014, Geraldine cenaba junto a sus hermanos bajo el cuidado de un primo de su padre conocido como Capucho. Minutos después, el hombre le pidió que lo acompañara a la pulpería del barrio, a 50 metros de la casa. La dependiente le vendió un confite. Desde ahí, nunca más se supo de ella. El sospechoso fue interrogado y liberado en horas. Con el tiempo, los hermanos de Geraldine confirmaron que ese mismo hombre abusaba sexualmente de ellos, lo que sí derivó en una condena. Pero su responsabilidad directa en la desaparición de la niña nunca se pudo comprobar. Más de una década después, Geraldine sigue sin aparecer. Si estuviera con vida, tendría 18 años. En ambos casos, el sospechoso más cercano a la víctima nunca respondió por el hecho central. ¿Fue la cercanía lo que los protegió, o simplemente nunca hubo pruebas suficientes para tocarlos? En octubre de 2015, Gerardo Cruz Barquero, un panadero de 22 años, se convirtió inesperadamente en una de las caras más reconocidas de una discusión que llevaba existiendo en Costa Rica: el acoso callejero. Yo veo al señor con el teléfono, pero yo le veo la malicia.
y vuelvo a ver el teléfono y yo veo donde él está grabando porque se ve la imagen de la muchacha en el teléfono y en las fotos pueden observar eso. Entonces inmediatamente saco mi teléfono y yo empiezo a grabar al señor a la acción. Cuando ya el señor llega al bulevar central, donde ya ve que ahí es demasiado obvio lo que ya está haciendo, él inmediatamente para su teléfono y va a cambiar de ruta. Ahí es donde yo entro, llamo a la muchacha y le digo la situación, se la explico. En el centro de San José, Gerardo había grabado con su teléfono a un hombre que aparentemente intentaba fotografiar por debajo de la falda a una mujer que caminaba por la avenida central. No se limitó a grabarlo, lo confrontó, publicó el video en redes sociales y la grabación se volvió viral. Señor, ¿se divierte grabar a la muchacha? Muchacha, ¿quiere parar en policía? Porque te estaba grabando, aquí lo tengo grabado ese viejo verde. Desde allá te viene grabando, vea. De un día para otro, aquel joven que hasta entonces era prácticamente desconocido, comenzó a ser presentado como alguien que había decidido intervenir frente a una situación de acoso. Pero apenas 2 días después, la historia tomó un giro mucho más oscuro. En la noche del 7 de octubre, cuando se encontraba en San Sebastián, Gerardo fue interceptado por 2 hombres. Recibió 2 heridas con un arma blanca que le perforaron el tórax y el abdomen. No le robaron sus pertenencias y en ese momento nadie sabía por qué lo habían atacado. La coincidencia temporal era demasiado llamativa. Para el público la explicación parecía casi inevitable. El joven que había expuesto a un hombre en redes sociales podía haber pagado el precio por hacerlo. Pero había un problema. La investigación del OIJ terminaría descartando precisamente esa conexión. Gerardo no murió aquella noche. Permaneció hospitalizado durante semanas, sometido a múltiples intervenciones médicas. Finalmente, el 19 de noviembre de 2015, 43 días después del ataque, murió en el Hospital Calderón Guardia como consecuencia de las secuelas de las heridas sufridas. Y mientras Gerardo luchaba por sobrevivir, la verdadera historia detrás del ataque todavía permanecía oculta. La investigación descubrió que el homicidio no había sido una represalia por el video. El origen estaba en algo mucho más íntimo, una relación sentimental. Samadi Fonseca Fernández, conocida como la Barbie, había mantenido una relación con Gerardo. Según lo estableció posteriormente en el proceso judicial, Fonseca se enteró de que Gerardo mantenía una relación con otra mujer que además estaba embarazada de él. A partir de ese conflicto sentimental se habría gestado el plan para acabar con su vida. Y aquí aparecen los elementos más particulares del caso. Quienes atacaron físicamente a Gerardo no eran las personas que habían originado el plan. Según la reconstrucción judicial, Fonseca y su hija, Cristian Valerín Fonseca, participaron en la planificación. Posteriormente, otras personas fueron incorporadas para ejecutar el homicidio. César Chávez contactó a Ronald Arce, quien a su vez consiguió a los 2 hombres que finalmente interceptaron y apuñalaron a Gerardo. Incluso existió un quinto imputado relacionado con una llamada que habría servido para informar sobre la salida de Gerardo de la panadería, aunque esta persona fue finalmente absuelta por dudas. Es decir, lo que desde afuera parecía un ataque espontáneo de 2 desconocidos, terminó revelándose como una cadena de decisiones en las que participaron varias personas. Gerardo había denunciado públicamente a un desconocido y, paradójicamente, fueron otros desconocidos quienes terminaron atacándolo. Pero el motivo real no estaba en aquella denuncia, estaba mucho más cerca de él. La investigación terminó separando 2 historias que durante semanas parecían ser una sola. La del joven que se convirtió en símbolo contra el acoso callejero y la del hombre que había sido víctima de un homicidio planificado por un conflicto sentimental. En 2018, Samadi Fonseca fue condenada a 30 años de prisión. Su hija y los 2 hombres vinculados a la ejecución recibieron condenas de 25 años cada uno. Y quizás sea una de las partes más inquietantes del caso. Durante los primeros días, Costa Rica creyó estar viendo la historia de un hombre castigado por enfrentarse al acoso callejero. La investigación terminó contando otra historia, una en la que la coincidencia temporal hizo que todo pareciera tener una explicación evidente, hasta que esa explicación resultó ser completamente equivocada. Hasta ahora hemos hablado de agresores individuales, de familias, de vecinos, pero hay un tipo de violencia que no viene de una persona, viene de una institución completa, actuando con el peso del Estado detrás. Estos son los casos donde la sombra no tiene un solo nombre,